A ver, ahí falta el lucero que se conecte, que me está escribiendo por interno. Sino que, a ver, su correo. Ya ahí está, listo. Ahorita faltaba el lucero. Listo. Bueno, entonces a ver, empecemos. La clase pasada fue el tema de la evaluación, en las cuales era una base de datos relativamente sencilla con una farmacia, de las cuales elaboraban tres tablas: clientes, trabajadores, productos. Dentro de productos, por ejemplo, campos como código del producto, nombre del producto, cantidad, o sea, el stock, y otro campo más que crean conveniente, como disponibilidad, sí, como disponibilidad no. Sí, había varios tipos de campos que no pudo haber agregado. En la tabla de trabajadores, similar, ya que también código del trabajador, su nombre, su apellido, de repente disponibilidad o experiencia laboral. Sí, me parecen cuatro campos relativamente comunes con el tema de los trabajadores. Y por el lado del cliente, similar también. Su nombre, su código del cliente, su de repente tipo de pago, de repente tiene tarjeta, qué sé yo. Por eso que se los dejé como diría, a su criterio. Que ustedes mismos agreguen los campos que crean convenientes. Bueno, entonces quedó pendiente en realidad desde la clase antes de la evaluación este punto de las consultas, que está en la misma diapositiva. A ver, déjame abrirlo un momento. Mm, Esto es, acá está. Ya, sí, esta es la que necesito. Ya. Quedó, quedó para la clase siguiente, o sea, ahora el tema de las consultas. Y esto es lo que vamos a ver hoy día concerniente a la tabla de la peluquería. Entonces, de ahí vamos a partir. Vamos a partir de esa tabla, de esa base de datos que ya ustedes tienen en el aula virtual, que se llama peluquería, si no me equivoco, Marco Aldani. De ahí van esa tabla, en base a esa información, vamos a trabajar las consultas. Déjame revisar si qué nombre tiene. Es la que se llama, sí, Marco Aldani terminado. Ese es el documento que vamos a trabajar. Es el que van a descargar. O que de repente ya lo tienen descargado. Ahora yo lo voy a abrir. Voy a guardarlo en escritorio. Y en base a esa tabla vamos a hacer las consultas respectivas. ¿Sí? Ya. Ya ese por un lado. Por otro lado, vamos a ver también lo que son las relaciones. Entonces ya entramos ya en materia de hablar lo que son las relaciones dentro de las tablas. ¿Qué dice por aquí? Dice, son las reglas que rigen con los datos que vamos nosotros a conectar. Que por lo general son dos campos que tienen el mismo nombre. Y el nombre es un decir, que en realidad son la misma información o los mismos datos. Así como el ejemplo que vamos a ver después. Entonces dice, la ventana de relaciones, que es esta ventana que está aquí, a ver, esta ventana que está aquí en herramienta de datos, relaciones, es donde nosotros vamos a ver la interacción entre las tablas. Ya, pero antes de ingresar aquí, veamos este ejemplito. A ver, una tabla bien simple. Clientes, clientes, ¿sí? Clientes. Tenemos el campo código, nombre, apellido, teléfono, estado civil. ¿Estamos bien hasta ahí? Una tabla clientes, código, nombre, apellido, teléfono, estado civil. ¿Puede tener más campos? Sí, puede tener más campos. Ahora, ¿qué tipos de datos ingresarían ahí? Por ejemplo, código 01, nombre Pepe, apellido Márquez, teléfono 239-2540. Que en verdad debería ser 249. Ese es mi número era mi número de casa. Estado civil soltero.
Ya, ahora les pregunto, si ese campo teléfono, yo lo, yo lo dividiera en otra tabla, o sea, me refiero a que lo desmenuzaría para una tabla, ¿qué tipo de campos tendría esa nueva tabla? Repito, si este campo teléfono yo lo desmenuzo en otra tabla que se llame por ejemplo teléfono, la pregunta es, ¿qué, qué tipo, qué tipo de campo, bueno ya lo sé, qué tipo de campos, ya ese podría ser uno, ya a ver, vamos a ver. Teléfono dice fijo móvil de repente, fijo móvil, ya. ¿Qué campos podrían ser relacionados al teléfono? A ver, otro más. Relacionados al teléfono. A ver, piensen. Si supongamos que este campo lo queremos convertir en una tabla. Ya, perfecto, operador. Operador. O sea, Movistar, Vitel, Claro y todas las demás empresas que hay. Código de ciudad. Claro, ya mira, todo el lucero. Está bien. Está fino hoy día. Código de ciudad. Ciudad. Ya, o sea, sí, más o menos creo que me están captando la idea. ¿Sí? ¿Los demás lo captan? Estamos. Ese campo teléfono lo hemos desmenuzado y hemos creado una tabla que tenga que ver con esa información. Por acá he agregado otros. Por ejemplo, disponibilidad, el código de ciudad ya lo habíamos tenido, primer número, último número, portabilidad. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que cualquier campo que nosotros tengamos lo podemos desmenuzar y podemos crear una tabla en función de ese campo. O sea, un campo, convertirlo en tabla. Eso es lo que quiero decir. Un campo, convertirlo en tabla. Entonces, lo mismo puede ser con nombre, puede ser... ¿Qué tal, Natalie? Lo mismo puede ser con el nombre, con el apellido, con el teléfono y con la ciudad. O sea, estos campos los podemos desmenuzar para crear una nueva tabla. Entonces, otro ejemplo, por acá. Por acá tenemos similar, Reniec clientes. Tenemos el código, primer nombre, segundo apellido, paterno y materno. ¿Se acuerdan por qué lo hicimos así? Porque dentro de la RENIEC, dentro de la base de datos de la RENIEC, es importante que cada dato o cada palabra, cada letra esté bien específico lo más posible. Por eso que no tenemos un campo que se llame así. No tenemos un campo que se llame así, que diga nombre y apellido. Ni tampoco tenemos un campo que diga nombres y otro que diga apellidos. ¿Sí? No lo tenemos así. ¿Por qué? Porque para la RENIEC, para una base de datos de RENIEC, que se supone o se entiende que es un ente que almacena la identidad de todos los peruanos, tiene que tener muy específico cada uno de los nombres. Primero, segundo, si es que tuviera otros más, su apellido paterno, materno y otros campos más, como por ejemplo, otro campo más que tenga que ver con la RENIEC, con los ciudadanos sería, no clientes, ya que si sería RENIEC sería ciudadanos acá. No somos sus clientes, somos ciudadanos, ciudadanos. Estado civil, claro. Estado civil. Es complicado. ¿Qué más? Sexo. Ahorita Lucero. ¿Cuándo no? Sexo y sexo, dicen por ahí. Sí, son campos que también tienen bastante que ver con la tal. Entonces ya veo que sí me entienden la idea. Ahora, la misma pregunta. Si el campo apellido paterno lo desmenuzáramos y creáramos una tabla, quedaría algo similar. Apellido materno.
empezando con el mismo nombre, apellido materno, procedencia del apellido. De repente el apellido es europeo, es peruano, es de otro lugar. ¿Cuántos caracteres tiene el apellido? Tiene 3, tiene 4, tiene 5. La primera letra del apellido, segunda, tercera, cuarta y última letra. O sea, con esto que queda demostrado, con esto que estamos demostrando, que cualquier campo que ustedes tengan, se puede dividir para crear una nueva tabla. Repito, cualquier campo que ustedes tengan, se puede dividir en una nueva tabla. Entonces aquí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué sería necesario hacer esto? ¿O cuál sería el motivo por el cual un campo lo voy a desmenuzar para crear una nueva tabla? Esa sería la pregunta. Y esa vamos a responderla más adelante. Entonces sigamos viendo otro ejemplo. Con esto solamente quiero que entiendan que cualquier campo se puede dividir en una tabla. Ya por acá, un ejemplo más. Uno clásico, el de la biblioteca. Por ahí los que llevaron Excel ya lo conocen más o menos. Los nuevos, bueno. Tres tablas: clientes, consultas y libros. Clientes, esos campos que ya, como menciono siempre, no creo que les llame mucho la atención, ya que lo estamos viendo reiteradas veces: código, nombre, apellido, teléfono, preferencia. Sí, campos ya bastante comunes. Por el libro, similar: código del libro, su nombre del libro, editorial, categoría, autor, fecha de edición, y puede haber más campos más. ¿Y cuál es la tabla que relaciona todas estas dos tablas? El de consultas: código de la consulta, código del cliente, código del libro, fecha de compra, hora de compra, precio y prácticamente toda la información que te viene en una consulta, en una boleta o en un recibo. Ahí en ese documento te viene un montón de información. A ver, te muestro un número. A ver, boleta todos. A ver, una que se note bien. Ya verme, ¿eh? Acá una boleta de todos. Viene el nombre de la empresa, el lugar, viene su RUC, muy importante, el RUC de la empresa. Por acá dice tipo de giro, nombre de la boleta, los productos. Por abajo otra serie de conceptos. Y abajo hay más información todavía, sino que ya no se alcanza a ver en la imagen. Justo hoy día que fui a comprar a Totus, estuve pensando en esta información. Por acá hay un código, en la cual te comenta que puedes ingresar a internet, puedes ingresar y hacer de repente, si tuvieras alguna queja, poder hacerla mediante ese código. Porque además, bueno, acá lo han cortado. Además viene la información de la persona que te atendió, o sea, de la cajera. Viene el nombre de la cajera, la hora que te atendió, obviamente también el lugar y toda esa información. O sea, cuando vayas a acá está, mira, nombre de la cajera, la hora, la fecha, también información que a veces uno no le toma importancia, pero sí es información válida. Obviamente cuando uno vaya a hacer un reclamo o alguna queja mediante internet, puedes ingresar y colocando ese código de la compra, porque se ha generado un código de la boleta, poder hacer esa mención. Por eso que es muy importante esto, el código de la consulta. Y en ese caso sería el código de la compra, de la boleta, ese código en específico. Porque con ese solo código se encuentra todo lo demás. Con ese solo código encontramos qué se compró, qué información de quién te atendió, en dónde te atendieron, todo lo demás. O sea, de ahí se consigue todo el resto de información. Por eso es que es muy importante el campito de código. Ya, ahora, concerniente a las relaciones, seguimos avanzando. El tema de las herramientas relaciones. Ahora, para eso necesitamos tener habilitada una pestaña que se llama herramienta de base de datos. Necesitamos tener habilitada
una herramienta que se llama herramienta de base de datos, que ya viene por defecto, ¿sí? No se preocupen, ya viene por defecto habilitada esta pestaña. Dentro de ahí hay dos opciones: relaciones y dependencias del objeto. Relaciones y dependencias del objeto. ¿A dónde le vamos a dar clic? A la opción que dice relaciones. A la opción que dice relaciones. Y si ingresamos a esa pestaña, se va a habilitar una nueva pestaña que se llama relaciones. ¿Sí? Se va a habilitar una nueva pestaña que se llama relaciones. Ahora, un punto importante, por favor. ¿Ya tomaron su Wawasana Relax? No, mentira. Punto importante. Para poder relacionar las tablas que tú tengas, tienes que cerrarlas. O sea, estas tres tablas, que o sean una, sea dos, sean tres, cuatro, las tablas que tú tengas, tienes que cerrarlas. O sea, no tienen que estar activas. Cuando tú cierras las tablas, recién te va a permitir hacer las relaciones. Repito, para poder hacer las relaciones con las tablas, primero tienes que cerrarlas. Ahí está pasando el camioncito. Un ratito. Ya, listo. Entonces decía, para poder relacionar primero hay que cerrar las tablas. Todas. Solamente dejar habilitado la pestaña de relaciones. Ya. Para poder relacionar los campos, a ver, miren acá. Tenemos por acá estilistas, código del estilista, su nombre, apellido. Sí, tenemos los campos de la tabla anterior. Clientes de la misma manera, su nombre, su apellido, su información. Y de la cita, que es la tabla que tiene los dos campos foráneos que vienen de otras tablas, también código del cliente, código del estilista y datos o campos netamente de la cita. Entonces, ¿qué dice por acá? Para poder realizar una relación tenemos que seleccionar el campo de una tabla y arrastrarlo hacia el campo de la otra tabla. Cuando tú hagas eso con el clic izquierdo, se va a habilitar una pestaña. Cuando tú arrastres un campo hacia la otra tabla, se va a habilitar una pestaña. A ver, te lo muestro. Las relaciones, obviamente. Ahí está. Sí, estoy dentro de la pestaña herramienta de datos. A ver, muy rápido creo que lo hice, ¿verdad? Ya, nuevamente. Herramienta de base de datos. Relaciones. Recuerden que solo tengo que tener habilitada esta pestaña. Y abro mis tablas. Pueden hacerlo uno por uno, haciéndole doble clic. Agregar. Y por acá agregar. Listo. Ya agregué mis tres tablas. Tabla 1, tabla 2 y tabla 3. Ahora, en este espacio, que es como una pizarra, ¿es necesario ordenarlo? No. Tú puedes tenerla como tú gustes. Puedes tenerla por acá, por allá, por cualquier lugar. Pero por un tema de orden y de repente de espacio, si es que uno tuviera más tablas, uno lo acomoda de la manera que mejor se entienda. ¿Sí? Pero no es como que algo muy importante, sino simplemente por un tema de orden. Y por el tema del orden es que mi tabla de citas la coloco al medio. ¿Sí? Por un tema de orden, mi tabla cita la estoy colocando al medio. ¿Por qué? Porque es la tabla que es un medio entre ambas tablas. Ya decía, ¿qué campos voy a relacionar? A ver, en la fotocaptura lo vemos acá. Por ejemplo, aquí tengo un campo código de cliente y acá tengo un campo que se llama código de cliente. Y así como de repente cuando eras niño jugabas Identikey, ¿sí? Era divertido. Lo mismo, buscas un campo. Ah, mira, acá hay otro. Ya, los relacionas y hacen clic. Lo mismo acá. Código de reserva. Disculpa, código del cliente, código del cliente. Identikey. Entonces, como ves que son igual, los relacionamos. ¿Cómo? Hago un clic y arrastro con clic izquierdo hacia el otro campo y suelto.
Y cuando yo haga esa acción, se va a habilitar esta pestaña. Ahorita vamos a ver qué representa esto. A ver, nuevamente. Por acá tengo un código del estilista y acá tengo un campo código del estilista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Arrastro. Arrastro hacia la otra tabla. Con clic izquierdo y suelto. Ya. Y acá vamos a ver algo muy muy importante. Así que presten atención. ¿Cómo se llama? Primer mito. Pri- Se me fue la palabra. Primer dato que tienen que tener en cuenta. Es obligatorio que los campos que relaciono tengan el mismo nombre y la respuesta es no. No. No es obligatorio que los campos que tú relaciones tengan el mismo nombre. ¿Qué quiero decir? Que si aquí dice código el estilista y al otro lado o en la otra tabla, por ejemplo, escribí código estilista y no tienen el mismo nombre, no es un requisito obligatorio. No es algo que si no está igual vaya a funcionar. Pero lo que sí es obligatorio es que si en esta tabla estás hablando de papas, acá también tienes que hablar de papas. Si acá pones camotes, acá también camotes. Ya que si en ambos campos no hay la misma información, ahí no vas a poder hacer la relación. A ver, repito nuevamente. Cuando yo relacione los campos, código cliente, mira, acá hay un buen ejemplo. Mira, acá dice código del cliente y aquí dice código cliente. Ahora vamos a relacionarlo. Dice código cliente y código del cliente. No tienen el mismo nombre, pero en ambos campos tienen la misma información. ¿No me creen? Ahora veamos. ¿No me creen? Créanle a Access. A ver, vamos a cerrar esto. Y veamos, a ver. Era la de clientes y la de las citas. A ver. Clientes, acá está. Código del cliente S01, S02, S04 y una vez más S02. Y por el cliente tenemos S01, S02, o sea, tiene los mismos datos, ¿sí? Tiene los mismos datos que hay acá. Eso es obligatorio. Si aquí tuviera otra información y acá estuviera esto, no se podría hacer la relación. No se podría, porque habría una incongruencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunten, porfa. Esto es importante. Pregunten. Voy a quitar la lupa. Pregunten porfa sobre esto. ¿Se ha entendido? El tema de los campos. Cuando relacionemos dos campos, tienen que tener la misma información, pero no necesariamente que tengan el mismo nombre. Pueden llamarse A, puede llamarse B, pero los datos o los registros que tienen que ser iguales. Iguales, si no, no podemos relacionarlos. Ya. ¿Se ha entendido? Porfa, coméntenme. Stephanie, Renato, Jesús, Lucero, Elke, Natalie, Liliana. ¿Se han entendido las relaciones? Falta todavía ver unas cosas más. Pero quiero saber si me han entendido hasta este punto. Sí. Si no, para repetir. Por eso les pregunto que me comenten. Sí, Lucero. ¿Se ha entendido? Hello. Sí. Ya. Hasta ahí estaba dudando si me escuchan. Ya. A ver, una vez más. Decía que para poder relacionar los campos de las tablas, tienen que tener los mismos registros. Pero no necesariamente, no obligatoriamente los mismos nombres. Ya, ahora vamos a relacionarlos. Código del cliente, código del cliente. Ya. Tienen el mismo nombre. Disculpa, no tiene el mismo nombre, no importa. Ahí está. No tienen el mismo nombre. Y le voy a dar clic acá.
¿Qué pasa si le doy clic en crear? Se va a crear una sola línea. Ya. A ver, miren muy bien. Se va a crear una línea. Ya. Los dos campos se han relacionado. Sí. Las dos tablas, disculpen. Se han relacionado, sí. Repito, las dos tablas se han relacionado, sí. Pero este tipo de relación, ¿es correcta? No. Eso es como una relación tóxica. No, mentira. No tiene que ver con eso. Pero es una relación incorrecta. Es una relación que solamente te puede servir como ejemplo. Más no como una relación, podría llamarla, formal o saludable o que esté bien. A ver, voy a borrar la relación. Ya. ¿Cómo borro una relación? Presiono la rayita y suprimir. Me pregunta si quiero eliminarla, sí. A ver, nuevamente lo relaciono. Código del cliente con código del cliente. Si yo solo lo dejo así y le doy en crear, se va a crear esta línea. ¿Son relacionados? Sí. ¿Pero es una relación saludable? No. ¿Cómo sería que... ¿Cómo, qué tendría que hacer yo para que sea una relación saludable? Comunicación, creo, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? Comunicación, ¿no? Lo más lindo de la vida. Sin eso, no. Bueno, acá en Access, ¿cómo sería? Exigir integridad referencial, que significa que va a verificar que lo que hay aquí es lo mismo que hay acá. A eso se refiere con exigir integridad referencial. Segundo, actualización en cascada de los campos. Quiere decir que se va a actualizar los campos y a la vez eliminar. Ya, ¿qué significa esto? Significa que si por ejemplo aquí yo borro algo, acá también se va a borrar. Y viceversa. Si aquí yo borro algo en clientes, por ejemplo hay un cliente que lo eliminé, lo borré de mi vida. Aquí también se va a borrar ese cliente. ¿Y por qué se va a borrar? Porque le estoy dando clic a estas dos opciones, tanto de actualizar como de eliminar. De repente ya no se llama Pepe, ahora se llama, no, de la canción de 6 voltios, ya no se llama Luis, ahora se llama Luisa. Entonces se actualiza. ¿Y eso de qué depende? Que yo le dé clic a estos dos. Entonces, como regla general, para que no te hagas mucho problema, dale check a los tres. Uno, 2 y 3. Para que no te hagas mucho problema. Pero ya te expliqué por qué. El primero es para verificar, este sí es importante, para verificar que lo que hay aquí es lo mismo que hay acá. El segundo es para que si un campo yo lo actualizo, al otro lado, o sea en la otra tabla, también se va a actualizar. Ya sea un nombre, un apellido, un número de repente. Y el último, de eliminar, que si acá yo le elimino un registro, en la otra tabla también se va a eliminar. Y acá viene otro dato importante. ¿Qué tipo de relación van a tener estos dos campos? De uno a muchos. Solo que acá lo llama como de uno a varios. Y esto le voy a explicar en un ratito. Vamos a darle clic en crear. Dice los datos de la tabla citas infringen las reglas. Dice que inflige las reglas. Ahora vamos a ver por qué inflige las reglas. Ya vamos a ver por qué inflige las reglas. El código del cliente con mi cliente y cita inflige las reglas. Dice, a ver. Veamos de los clientes. Tenemos el 1, 2, 3, 4. Vamos a cambiarlo acá a 5. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Puede ser un 0, puede ser un 1. A ver, 1, 2. Vamos a ponerlo que esté todo igual, ¿sí? 3, 4 y 5. Ahí está. Un ratito, disculpen. Estoy en clase. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a ver si era eso. A ver. Cerramos las tablas. Y vamos a volver a relación. Vamos a ver. Y vamos a relacionar los campos. Ah, no, esperen. Acá está. Ya, código del cliente.
y con el cliente. Exigir, crear. Ya, ahora sí. Ahí está. Y en un ratito lo modificamos. Lupa. A ver. Miren, ahora sí se creó una relación correcta. Nuevamente la voy a crear. Código del cliente, código del cliente. Exigir, actualizar y eliminar. Crear. Ya. Ya, este tipo de relación sí es una relación correcta. ¿Por qué? Porque ahora te especifica qué tipo de relación es. ¿Y qué tipo de relación es? De uno a muchos. De uno a muchos. ¿Y qué significa que sea de uno a muchos? Significa que un cliente puede tener muchas citas. Un cliente puede tener muchas citas. Eso es lo que significa la relación de uno a muchos. ¿Hay otro tipo de relaciones? Sí. Hay relaciones, por ejemplo, de uno a uno. Y la que estamos viendo ahorita es de uno a muchos. O sea, un cliente puede tener muchas citas. Esa es la forma como explicaban, recuerdo, cuando a mí me enseñaban. Un cliente puede tener muchas citas, o sea, la relación de uno a muchos. En realidad hay tres tipos de relaciones. De uno a muchos, de uno a uno y de muchos a muchos. ¿Cuál es la de muchos a muchos? Está representado por el símbolo acá, este del infinito, creo que es. Está representado por este símbolo, en la cual significa de uno a muchos. Esta de aquí sí es una relación correcta. ¿Cuál es la que no era correcta? Voy a colocarla por acá. Cuando solamente le das un clic acá, estilista con código el estilista y crear. Ya, esta relación es incorrecta. ¿Por qué? Porque no estoy especificando ninguna opción como lo hice acá. Por eso la borro. Voy a borrarlo. Ya. ¿Cómo tendría que ser para que sea correcta? Tendría que ser así. Código del estilista, exigir, actualizar y eliminar. Entonces miren, ahí ya se creó una relación correcta. Porque está especificando de uno a muchos. De uno a muchos. Podemos colocarlo así también. Por el tema del orden que decía. Entonces, ¿qué le estoy indicando aquí? Que un cliente puede tener muchas citas. Y que un estilista también puede tener muchas citas. ¿Y a qué se traduce esto? Esa es la parte importante. ¿A qué se traduce esto? ¿A qué se traduce esto? Que en mi tabla de clientes, o sea, en esta tablita de clientes, yo voy a tener toda una lista de clientes y se supone que todos esos clientes son únicos. Únicos. O sea, Pepe, Carlos, Andrés, Jesús, David y así, todos únicos. O sea, no va a haber un Pepe arriba y otro Pepe abajo, por ejemplo. Disculpen, Pepe abajo, lapsus. Pepe abajo. O sea, dentro de mi tabla de clientes, todos son únicos. Pero en mi tabla de citas, ahí sí puede haber varios Pepe. Porque de repente Pepe sacó una cita para cortarse el cabello. Cortarse cabello. Y luego Pepe sacó otra cita, por ejemplo, para hacerse la manicura. Manicura. O sea, en mi tabla de clientes, repito, todos los clientes que yo tengo son únicos. Pero en mi tabla de citas, ahí puedo repetir varias veces el nombre del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente puede tener varias citas. Y la misma lógica se aplica en el estilista. La misma lógica se aplica en el estilista, en el cual un estilista puede tener varias citas. Por ejemplo, aquí en Pepe de repente lo está, ¿cómo se dice? Lo está atendiendo, por ejemplo, Luz. Y abajo, en la cita que sacó Pepe, que ahora es manicura, también ha pedido que la entienda Luz. O sea, se puede repetir el mismo estilista. Sí, la misma estilista.
Y ahora veámoslo en eso. Antes de pasar a la tabla, pregunto, ¿se está entendiendo esto? Disculpen que pregunta cada rato, pero todo lo que estoy hablando hoy día es muy importante para la base de datos de las relaciones. ¿Sí? Coméntenme, denme señales de vida. ¿Me podría repetir cómo se crea la relación así directa de la base? A ver. Este documento, como mencioné, ustedes ya lo tienen, ¿sí? Si están en PC, por favor, ábralo. Si es que están en PC. Si están en PC, pueden abrirlo porque es el mismo que ya está en el aula virtual. A ver. Nuevamente creemos... Ah, he hecho una modificación. En mi tabla de citas he puesto 1, 2, 3, 4, 5. Creo que acá había 8. Ya he puesto 5. Y acá en clientes, ahí sí estabas bien. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá en citas había un número 8 y lo he cambiado por 5. Es el único cambio que le he hecho. Ya. Decía para crear las relaciones tengo que cerrar mis tablas. Ahí solamente tiene que estar habilitado las relaciones, como están viendo acá. Ya ver. Ya ver. Tengo código del cliente y código del cliente por acá. Tengo código del estilista y código del estilista por acá. Entonces, ¿cómo lo relaciono? Clic izquierdo y arrastro hacia la otra tabla. Arrastro hacia la otra tabla. Se habilita esta pestaña. Le doy clic en exigir, actualizar y eliminar. Esto de aquí tengo que yo modificarlo, no. Esto es algo automático. El tipo de relación es automático. No es que uno escoja de una a una, de una a muchos. Es algo que aparece automáticamente. Crear, crear. Entonces ahí, miren, ya se creó la relación. Lo mismo por acá. Código del cliente. Y lo arrastro hacia acá. Código del cliente. ¿Es la única forma de crear una relación? No. Hay otra forma. Pero esta me parece la más fácil. Arrastrando de un lado hacia la otra tabla. Código del cliente. Código cliente. Exigir, actualizar, eliminar, crear. Y ya se crearon las relaciones. ¿Estamos bien? Ya se crearon las relaciones. De uno a muchos y de uno a muchos. Y acá se pueden hacer una pregunta. Me dirían, Posor, ¿qué pasaría si yo quisiera que todas estas relaciones sean de uno a uno? ¿Se puede? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pasaría si yo quisiera que estas dos relaciones sean de uno a uno? ¿Se puede hacer eso? Les pregunto a ustedes. A ver si me están siguiendo la lógica. ¿Se podría hacer que aquí sea de acá? Uno, Sí se uno, puede, pero uno, uno. A ver, ¿qué dicen los demás ya? Por ahí dice Jesús que sí se puede. ¿Qué dicen los demás? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué diría Stephanie, Lucero, Elke, Natalie, Liliana, Piero? ¿Se puede hacer que sea de uno a uno ambas relaciones? ¿O qué pasaría si yo escogiera de uno a uno? En el caso que se pueda. En el caso que se pueda, ¿qué representaría o qué significaría la relación de uno a uno? A ver, les ayudo con la idea. Antes de decirle que si se puede o no se puede. Si yo le dijera que la relación es de uno a uno, en el caso que se pueda, le estaría indicando que en las citas, en mi tabla de citas, a la hora que yo coloco un cliente, solamente el cliente va a poder una sola cita. Si yo especifico que aquí, en este apartado, ahora voy a tomar una fotocaptura. A ver. Mientras tanto les comento algo. Paint, Paint o Paint, como gusten llamarle, le ganó la batalla al Paint 3D. No lo van a quitar. Paint lo vas a seguir viendo en el próximo sistema operativo. No lo han retirado. Y lo que es más, ya no va a tener esta opción de editarlo con Paint 3D, ya que ahora va a ser un producto totalmente autónomo. Le ganó la guerra. No le pudo ganar el Paint 3D. Va a seguir en el Windows 11. A ver,
Ya, estábamos acá. ¿Qué pasaría si aquí yo quisiera que la relación sea de 1, 1, así, 1, 1? Si yo hiciera esto de 1 a 1, ¿qué es lo que estaría indicando? Estaría indicando que un cliente puede sacar solamente una sola cita, nada más. O sea, quiere decir que en mi tabla, aquí en citas, solamente puedo tener el cliente una cita y no puedo volverlo a agregar más. Eso es lo que yo le estaría indicando si hiciera la relación de 1 a 1. Lo mismo para el estilista. Si el estilista yo colocara acá en citas que fuera de 1 a 1, está indicando que el estilista solamente puede tener una sola cita. Pero les pregunto, en una base de datos, en este contexto, ¿un cliente solo puede tener una sola cita? ¿O el cliente puede sacar una cita para los pies, para el cabello, para las manos? Y lo mismo para el estilista. Un estilista puede tener un solo cliente, o sea, una sola cita a lo largo de toda su jornada laboral. O tiene varias citas, en la mañana, en la tarde, en la noche, con varias personas, o así. Entonces, creo que la pregunta se responde sola. ¿Sí, Jesús? ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. ¿Te ha entendido por qué no puede ser de 1 a 1? Porque si yo le indicara que sea de 1 a 1, le estaría indicando lo que acabo de decir. Que un cliente solamente puede tener una sola cita. Y lo mismo para el estilista. Que el estilista puede tener una única cita. Lo cual no se cumple. Porque el estilista puede tener varios clientes a lo largo de su jornada laboral. O a lo largo de su trabajo. Lo mismo va para el cliente. Ya, pero ¿qué pasaría si yo estoy encaprichado en esto? Que sea de 1 a 1. ¿Cómo sería en Access? Un ratito, disculpen un momentito. Profe, no se le escucha. Dijo que le esperara un momento. ¿Qué dice el profesor? Siempre tienen que... Ah, sí. Siempre vas a tener que arrastrar de una tabla, de un campo, disculpa, hacia la otra tabla. De un campo hacia la otra tabla. Ya, pero decía, ¿qué pasaría si estoy encaprichado? Porque creo que un cliente puede tener una sola cita y a la vez un estilista puede tener un solo cliente. ¿Se puede cumplir esto aquí? Creo que no. En el tema de peluquería no. Pero si esta fuera una base de datos, como por ejemplo, a ver, se me ocurre, como por ejemplo una agencia de guías, una agencia de guía de turistas. Los turistas contratan a un agente y esa agente solo puede tener un solo grupo durante todo el día. ¿Sí? Repito, una agencia, una agencia de turismo, el guía puede tener un solo grupo a lo largo de toda su jornada. O sea, un solo grupo. Entonces ahí sí podría ser que sea de 1 a 1. En el cual el cliente, bueno, y si el cliente sería de varias citas, puede tener varias citas, o sea, en otros días. Pero en esta relación, que sería cada de los turistas o los guías, solamente puede tener una sola cita. Nada más. A ver, otro contexto.
que ustedes puedan plantear para decirles si está bien. A ver, piensa en otro contexto donde sí se pueda cumplir de uno a uno. Cuando un amigo inicia un negocio que eres básicamente su primer cliente durante un tiempo hasta que realmente abre la tienda o algo así. Más o menos, más o menos. A ver, también estoy pensando en otro contexto en el cual solamente se pueda tener una sola cita a un cliente. Por ejemplo, en el cuando uno cuando uno es no, no, tampoco. Son casos muy específicos para que un trabajador, o sea, se le asigne un solo trabajo o una sola persona y ya. No tiene que ver con, dice uno si es una cita en el spa. Ahí les no estoy muy relacionado al spa, pero si dices que sería el spa, es como que tú llegas al spa en una jornada laboral y esa persona que te atiende solamente te va a atender a ti a lo largo de todo el día. ¿Es así? Ah, ya. Si fuera así, ahí sí está bien la relación de uno a uno. A ver, lo que comenta su compañero Lucero es que al spa que está mencionando, o en este caso hipotético, saca una cita, por ejemplo, de 8 a 5 de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y durante todo ese día, solamente esa trabajadora la va a atender al lucero, o caso hipotético, todo el día, nada más. Es su único cliente que tiene durante su jornada laboral. Si ese fuera el caso, ahí sí sería de uno a uno. Y en ese caso, ahí sí sería de uno a uno. Dicen al West entendiendo. Ah, mira, no, bueno, saben que los hombres no requerimos de eso. Pero ya, hay otro caso así, en el cual puede ser la relación de uno a uno. Son casos muy raros que en contextos así, que sea de uno a uno, en el cual a un estilista o a un trabajador se le asigne una sola cita, nada más, no puede tener más. Otro contexto un poco raro es como por ejemplo, no, este sí está loco, no, este sí no lo menciono. El tema del nacimiento, ¿sí? Ustedes saben que solamente un solo espermatozoide puede fecundar un óvulo y es de uno a uno. Algo así. O sea, uno a uno, nada más. Uno y ya ahí quedó. Tatuaje, dicen el West Indian, sí, tatuaje. Y entonces en casos donde sea de uno a uno, en el cual un solo trabajador, estilista, pueda tener una sola cita, un solo trabajo, sería de uno a uno. Ya. ¿Cómo sería en Access? Ya lo hemos visto verbal, ya lo hemos hablado. Pero ¿cómo sería si yo quisiera que se cumpla eso en Access? Sería así. Para eso hay que revisar el campo que te mencioné desde la segunda clase. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del campo que les mencioné de la primera clase? Es uno que empieza con I. Vamos a abrir esos campos. Empecemos por el de clientes. Clientes, ver, vista de diseño. Y hay un campo aquí que te mencioné que era importante. ¿Cuál es ese campo? El campo indexado. ¿Se acuerdan que dice acá? Sí, sin duplicados. Quiere decir que en este campo toda esa información es única. Ahora veamos el mismo campo en mi tabla de citas. El mismo campo, código del cliente, pero ahora en mi tabla de citas. Código del cliente, ¿sí? Es el mismo campo, pero en otra tabla. ¿Y qué dice acá? Dice aquí indexado no, o sea, lo contrario. En la otra tabla decía sí sin duplicados, pero aquí dice no. ¿Y qué pasaría si yo quisiera cambiarlo acá? Colocarlo sí sin duplicados. Vamos a guardarlo sí. Cierro esto. Cierro lo otro. Veo las relaciones. Vamos a borrar esto de aquí. Y miren lo que ha cambiado.
Miren, ahora la relación está de 1 a 1. Ya, ¿qué fue lo que yo cambié? A ver, repito. ¿Qué fue lo que yo cambié? ¿Qué cambió? Indexado. Claro, cambió el indexado en mi tabla de citas. Acá en citas, en el indexado decía, acá en cliente, decía no. Y si decía no, significa que yo podía colocar varias veces al cliente. Pero ahora que yo lo cambié así sin duplicados, significa, significa, significa que aquí no puedo volver a repetir al cliente. O sea, por ejemplo, aquí dice S01, ya no puedo volver a colocar S01. Porque ahora este campo está como campo único, como si sin duplicados. O sea que no puedo repetir. Ya, esto de aquí, como ya lo conversamos, es incorrecto. ¿Por qué? Porque un cliente puede sacar varias citas. Puede sacar, por ejemplo, en Miraflores, en San Isidro, puede tener otro tipo de servicio, qué sé yo. Puede sacar varias citas. Por lo tanto, no se cumple en un contexto real esta situación. Ya voy a cerrar mi tabla. No, antes de cerrarla voy a cambiar ese campo. Voy a dejarlo como no. Acá voy a dejarlo como no, como estaba originalmente. Como no. Voy a cambiarlo. Me pregunta si se va a guardarlo, sí. No se puede eliminar. Ah, ya. Me dice que no lo puedo cambiar ahorita porque tiene una relación con la otra tabla. Es por eso que les dije, les comenté, que cuando hagan las relaciones, tus registros o estén bien hechos o todavía no los hagas. O estén bien hechos o todavía no los agregues. Ya voy a cambiar ese campo. Era en el de cita, ¿no? Sí. Del cliente, cambiarlo por no. No. Guardarlo sí. Y ahora sí me dejó. Y vamos a agregarle la relación. O sea, la que debería de tener. La de uno a muchos. Cliente, cliente, a exigir, actualizar, eliminar, a crear. Ya está, uno a muchos. Ya. Y veamos acá en las citas. Cerremos esta y vemos en citas. Si se cumple lo que acabo de decir. Vamos a ver si se cumple lo que acabo de decir. Que yo puedo agregar nuevamente al cliente. ¿Será cierto? Me está engañando el profe, está jugando con mis sentimientos. A ver, vamos a ver. Ya ahí está, chicos. Ya pude agregar al mismo cliente. Puedo agregar también con el mismo estilista de repente. Puedo agregar el mismo estilista. Puede ser también la misma fecha. Acá. 07 acá. La hora de la cita, colocar otra cita. Colocar otra cita. Colocar otra cita. Acá de repente en otro lugar. Por ejemplo, en Surco. Y de repente otro servicio. O sea, ¿qué estamos entendiendo aquí? Que ese campito de indexado es muy importante. Te cambia toda la lógica. Te cambia toda la lógica. Pero para eso tienes que entenderlo muy bien. Si tú colocas que el campo indexado es no, le estás indicando que se pueda repetir ese mismo DAT o ese mismo registro. Si tú lo cambias por sí sin duplicados, le estás indicando que en esa tabla ese registro no se pueda repetir. Que es justo lo que está pasando acá. Acá me equivoqué, no, que ese no. Creo que eso es lo que habías dicho. Ahí está. S01. Entonces, ahí está. S01. Código del cliente. Y es mi cliente que está en mi tablita de clientes. Acá está el S01. Mariel de las casas, básico y todo lo demás. Ya. Entonces ahí estamos viendo un poquito más. La próxima clase vamos a seguir con esto. Es la primera vez que lo ven, la próxima lo vamos a reforzar. Pero ya tienen un mejor panorama de las relaciones. Ya hemos visto las relaciones de uno a muchos.
vamos a seguir viendo cómo sería cuando es de 1 a 1. Estamos viendo también lo que son los campos de indexado, que ya has visto por qué es muy muy importante, porque si tú cambias ahí, cambia toda la lógica, cambia de cómo estás entendiendo la base de datos, de 1 a 1 o de 1 a muchos. Listo. Entonces, la próxima clase, como digo, vamos a volver a ver esto, obviamente con otra tabla, con otra base de datos, pero lo mismo, lo que son las relaciones. Y otro punto más antes de pasar al break, que cuando se elabora la base de datos, las relaciones en realidad se hacen antes de llenar los registros. O sea, ingreso a Access, creo mis tablas y hago las relaciones entre los campos. Antes de pasar a llenar esto, en realidad se hacen las relaciones. Sino que por un tema de complejidad, esto lo estamos viendo después de haber llenado los registros. Pero repito, cuando uno elabora la base de datos, las relaciones se ve antes de llenar los registros. Es como que tú terminas de elaborar un edificio y después recién lo habitan. No es al revés. No es como que primero lo habitan y luego comienzas a hacer el edificio. Por ahí creo que su compañera Lucero me entiende. Tema de refracción. Primero se elabora y luego ya pasan a llenarse. No al revés. Entonces lo mismo es acá en Access. Primero hacemos las relaciones, las tablas, y cuando ya todo esté bien hecho, recién pasamos a llenar. Recién pasamos a llenar todos los registros que tengan que ver. Listo. Bueno, siendo las 5 minutos de break y seguimos con esto. Hoy día creo que no hay Kahoot. Hoy día seguimos viendo lo de Access, que hay varias cosas que ver. Bueno, primera pausa. 5 minutos. 8 y 10. Nos vemos. Listo, seguimos. Sí, ya estamos. Seguimos. Continuamos. La función debe continuar. Ya. A ver, seguimos con la diapositiva. Entonces ya vimos esto de aquí, de los campos, que es como identifiqué, relacionar campo a campo. ¿Qué pasaría si yo lo relaciono, por ejemplo, código del estilista con dirección? Se podría... Sí, podrías hacerlo, pero solamente sería una relación simple. También le llaman relación débil y relación fuerte. ¿Cuál es la relación débil? La que tú tienes. No, mentira, esa no. ¿Cuándo es una relación débil? Cuando solamente... Uy, miren, ya no me deja eliminar. Porque están las tablas abiertas. Hay que cerrar las tablas. ¿Cuándo es una relación débil? Cuando lo has hecho así. Ya, esto es una relación débil. No había olvidado. En los libros también puedes encontrar que lo llaman así. Una relación débil. ¿Y cuándo es una relación fuerte? Cuando se ha especificado si es de 1 a muchos, de 1 a 1, de muchos a muchos. Relación débil, relación fuerte. Entonces, decía, ¿qué pasa si yo relaciono este campo de aquí con dirección? ¿Se puede? Sí, pero solamente relación débil. ¿Cuándo es una relación fuerte? Cuando ya le exijo el tema de verificar que lo que hay aquí es lo mismo que hay acá, que se puede eliminar, que se puede actualizar. Cuando yo exijo eso, sus derechos, ahí ya es una relación fuerte. Pero si no exijo nada, queda como relación débil. Lo cual no tendría sentido, ¿verdad? Acá habla de códigos y acá habla de direcciones. No tendría sentido hacer una relación así. Son incompatibles. Por más que quieran, son incompatibles. Ahí no es. Bueno, ahí en la diapositiva también está lo que acabo de mencionar. Lo del tema de las relaciones. Ahí, por ejemplo, dice tabla o consulta de clientes, código de clientes. En la tabla de citas, el mismo campo, código del cliente. Exigir, actualizar y eliminar. Y le damos clic en aceptar. Le damos clic en aceptar. Quedaría de esta manera, así como lo acabamos de ver, de 1 a muchos y de 1 a muchos. Entonces un cliente puede tener muchas citas
Y un estilista puede tener también muchas citas. Muchas citas. Entonces vamos a seguir viendo lo de las consultas. Ya, decía, con el apartado de las consultas, las preguntas que yo he colocado aquí son preguntas que tienen que ver con una sola tabla. Porque cuando coloqué esto, todavía no se suponía que íbamos a ver las relaciones. Pero ahora que hemos visto las relaciones, ya se puede colocar preguntas más complejas. Como por ejemplo, saber qué estilista, como por ejemplo, cuál es el apellido del estilista que va a atender a tal hora y, y, y el nombre del cliente o el apellido del cliente. Es una pregunta así bien rara que involucre las tres tablas. Cuando ya involucran todas las tablas, o tres, cuatro tablas, ahí sí ya la consulta es más compleja. Pero si la pregunta solo involucra una sola tabla, la pregunta es mucho más simple. Y aquí yo he colocado solo preguntas simples. Entonces vamos a ver estas preguntas. Voy a dejarlo con las relaciones para que ustedes puedan tener este archivo. Ya, listo. Ahí está con las relaciones ya. Cierro esto y vemos las consultas. ¿Cómo las consultas? Crear diseño de consulta. Crear diseño de consulta. Repito, para poder ver las consultas, ingreso a crear diseño de consulta. Crear diseño de consulta. Se va a habilitar esta pestaña. Abro mis tres tablas, que en este caso ya tienen las relaciones, aunque mencionaba que no era necesario porque las preguntas que he colocado son preguntas simples, pero bueno, ahí están las relaciones. ¿Qué pasa si yo las borro? No pasaría nada. Si tú borras aquí las relaciones no pasa nada. Con fe, no pasa nada. No va a pasar nada. ¿Sí? Con fe, no pasa nada. Porque las relaciones yo las he colocado aquí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en este apartado de consultas yo podría cambiar las relaciones, podría editarlas, modificarlas para esa consulta en específico y luego regresarlas a como estaban antes. Ya, pero como ya las tienen ahí nada más las dejo, ahí nada más, ahí nomás. A ver, vemos la primera pregunta. ¿Qué pasa la número 1? ¿Cuántas citas hay el día 14 de julio? ¿Cuántas citas hay el día 14 de julio? Entonces pregunta, ¿cuántas citas hay el 14 de julio? ¿Cómo sería esa consulta? Entonces para eso yo tengo aquí un apartado que se llama campo, tabla, orden, criterio. Tengo 4 apartados. A ver. Lupa. Tengo campo, tabla, orden, criterio. El demostrar significa que si le hace un check, lo va a mostrar. Y si no lo tiene, no lo muestra. No es muy necesario. Campo, tabla, orden, criterio. Ya, por ejemplo, aquí en campo puedes coger. Aquí en tabla también puedes coger. O también puedo escribirlo. Por ejemplo, me han preguntado ¿cuál es la consulta? Me han preguntado ¿cuántas citas hay el día 14 de julio? ¿Cuántas citas hay el día 14 de julio? Entonces, ¿dónde están las citas? Acá en mi tabla citas. Aquí está la fecha. Entonces, busco esa tabla citas, en mi campo fecha de cita y en criterio coloco ese día. 14 del 0. ¿Cuánto decía? Me olvido. Memoria de pollo. 14 de julio del 20. Ya. 14 del 07 del 20. Nada más. Eso es todo. Y luego le doy clic en... ¿Dónde está la opción? Le doy clic en ejecutar. Y va a aparecer lo siguiente. Ya. ¿Qué ha aparecido? Me ha aparecido 3 datos.
1407-2020, 1407-2020, 1407-2020. ¿Qué significa esto? Significa que a esa pregunta, 1407, claro, correcto. Significa que en mi tabla de citas hay 3 personas, acá está 14, 14, 14, son las 3 que tienen citas. Ya, ¿qué estamos viendo aquí? Que las citas puede tener un solo criterio, pero lo normal no es eso. Lo normal que sería que diga el nombre y algún otro dato más. Porque aquí solamente estoy viendo los días, pero sería bueno saber de quién, las citas de quién. Entonces por eso puedo volver a editar esa consulta. ¿Cómo edito una consulta? ¿Cómo edito esa consulta? Ver vista de diseño y puedo editar esa consulta. ¿Cómo? Entonces aquí le agrego otro campo más. A ver, de mi tabla cita voy a agregar el campo que se llama, por ejemplo, código del cliente, para saber de qué cliente es esa cita. Y aquí lo dejo vacío. No agrego nada aquí. Vamos a darle en ejecutar y vamos a ver qué aparece. Ah, ahora sí. El cliente 01 tiene una cita el 14, el cliente 03 14 y el cliente 05 también tiene una cita el 14. Entonces, lo más correcto sería que cuando uno hace una consulta tenga como mínimo 2 campos, ya sea un nombre, ya sea un código y el dato que te han preguntado. Ya sea un nombre, ya sea un código y el dato que te han preguntado. ¿Puede haber más campos? Sí. Puedes colocar todos los campos que tú quieras. Pero tampoco es llenarlo de campos, ¿sí? Porque solamente la pregunta era ¿cuántas citas hay el 14? Esa era la pregunta. No te han preguntado de quién, con quién, a qué hora, dónde se ven, nada. Solo cuántas eran. Entonces por eso coloqué un campito más, a lo mucho. ¿Está bien? Pregunten. 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 ¿Sí? ¿Se entendió de la cita? Disculpen, de la consulta. Para pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Cuántos estilistas ganan más de 900 soles? ¿Cuántos estilistas ganan más de 900 soles? Entonces vamos a ver quiénes son los que ganan más de esa cantidad. ¿Habrá? ¿No habrá? Si sale vacío es porque no hay nadie. Ahora vamos a ver. Y acá las consultas tienen un nombre. Por ejemplo, esta se llama consulta 6. ¿Puedo cambiarle el nombre? Sí. Vamos a cerrarlo. Me pregunta si deseo guardarlo, sí. Y aquí le puedo colocar un nombre. Por ejemplo, puedo colocarle citas el 14. El 14. Citas el 14. Aceptar. Entonces ahora esa consulta que está aquí se llama citas el 14. Y si yo ingreso ahí, me aparece esa consulta. Ya. Cada consulta es independiente. Cada consulta es independiente. Entonces ya aquí tengo otras consultas, que eran ejemplos. Ya la siguiente pregunta era, ¿quiénes son los estilistas que ganan más de 900? Entonces nuevamente ingreso a crear diseño de consulta, abro mis tablas y comienzo a colocar acá. A ver. Loop. Me han preguntado quiénes son los estilistas que ganan más de 900. Entonces vamos a abrir mi tabla de estilistas. Vamos a colocar primero su nombre para saber quién es. Y acá en estilistas, vamos a colocar el campo. Por ejemplo, ¿qué campo sería acá? Si me estoy refiriendo, claro, el pago por hora. Pago por hora, que es el único campo que tiene que ver con dinero. Dinero, dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Entonces aquí en criterio vamos a colocar. ¿Qué vamos a colocar aquí? Más de ¿cuánto? Más de 900. A ver. Ya, a ver. Un ratito, déjenme cambiar mi teclado acá. Ahí está. Más de 900. Nada más. Ahí está. Vamos a ver si sale.
Ejecutar. Ya ahí está, mira, ahí están quiénes son los que ganan más de 900. ¿Quiénes son? Marcos. ¿De qué Marcos? Es la persona que gana más de 900. ¿Por qué lo repetió 4 veces? Ahora vamos a ver. ¿Por qué Marcos lo repetió 4 veces? Hay 4 Marcos. Vamos a ver. Marcos gana más de 1000. Ah, mira, también Frank. Marcos Frank debería salir. ¿Y por qué solo apareció Marcos? Ujú. Pago por hora. Sí, efectivamente el pago por hora. A ver, me he equivocado en algo. Ya. No, qué raro. ¿Será por lo de las relaciones? Ah, por lo de las relaciones. Porque a Marco, como lo he relacionado a mi tabla de citas, o sea, disculpen, sí, a mi tabla de citas, ahí parece que en citas hay 4 Marcos. 4 estilistas y uno. Ajá, acá está. Uno, ahí está. Marco y Marco. Por eso que a Marco lo he repetido 4 veces. Ujú. Ya para no causar problema con las preguntas, vamos a borrar las relaciones. Mejor. Porque esta tabla, como les comentaba, la habíamos visto o se las iba a mostrar antes de ver las relaciones. Entonces vamos a borrar las relaciones. Y luego les explico por qué. Vamos a borrar las relaciones. Porque también puedo hacer las consultas sin las relaciones. ¿Y por qué puedo hacer consultas sin relaciones? Porque no, mentira. Porque las preguntas que he colocado solo involucran a una sola tabla. Ahora volvemos ahí. Crear, diseño de consulta. Abro mis tablas. Que no voy a tener las relaciones. Ya. Y vamos a agregar a los estilistas por acá. Tabla estilistas. El campo nombre. Por acá mi tabla estilistas. Y mi campo pago por hora. ¿Cuál es el criterio? Más de 900. Ejecutar. Ahí está Marco Fran. Pero ¿por qué lo repite tanto? Qué raro. O sea, sí aparece el dato. Dice, se bugueó. Sí aparece Marco Fran, lo cual es correcto. En mi tabla de citas sí es verdad que es Marco Frank. Los que ganan más de 900. Pero no debería. Profe, porque está repetido en varias citas Marco Frank, no será por eso. No creo que sea por eso, ¿no? Vamos a ver. Vamos a eliminar estas. Aunque no creo que sea por eso, pero ahora vamos a ver. Vamos a eliminar también editar esta consulta. A ver, pago por hora estilistas. Un criterio más de 900. Vamos a colocar otra cantidad ahora. 800. Ya sigue apareciendo varios Marcos y Frank. 60 veces ahí. 60 veces está repitiendo. Ahí se ven las citas. Profe, se repite. Las citas. Ya no tiene que ver acá las citas porque ya lo desvinculé. Ya lo desvinculé con la otra. Con las tablas. ¿Sí? Ahí están. No tiene relaciones. Cada tabla está independiente. Si no, la pregunta es por qué se está repitiendo en mi consulta 60 veces. 60 veces el mismo registro. A ver, nuevamente. Si no, ahorita lo cierro y lo vuelvo a abrir.
De repente será un bus como dices. A ver. Diseño de consulta. Vamos a abrir mi tabla de estilistas nada más. Campo nombre. A ver. Hasta ahí supone que ya. Hasta ahí está bien. Marco Italo Fran. Vamos a agregarle el de pago por hora. Y acá vamos a colocar, por ejemplo, a ver, una cantidad. 900. Aunque la pregunta era más. Y ahí no muestra a nadie. Ya que nadie gana 900. Vamos a colocarle 1000. Ahí sí me debe mostrar, ahí está, Marco Fran. Lo cual es correcto porque son los que ganan 1000. Pero la pregunta era, ¿quiénes ganan más de 1000? O más de 900. Más 900. Y es donde se... Ah, no, miren, ya no se bujea. Qué raro. Habrá sido un bug, como dice Jesús. Habrá sido un bug dentro de la... Bug es un error. Un error dentro del programa. Cuando hay ese tipo de errores, lo que yo te recomendaría, ya me había pasado antes, es que lo cierres y lo vuelves a abrir. Si has probado todo, has revisado tus relaciones, has tratado de resolverlo de otra manera y no pasaba nada, te diría que lo guardes, lo cierres y lo vuelvas a abrir. A veces hay ese tipo de errores. Sí, ya me había pasado antes. No es que te hayas equivocado, sino que es un error dentro de la aplicación. Y ahora sí está bien. ¿Quiénes eran los que ganan más de esa cantidad? Efectivamente era Marcos y Frank. ¿Me apareció este resultado? Sí, solo que se repetía 60 veces. Ya, ya está la segunda pregunta. Vamos a guardarla como ganan más de 900. Ganan más de 900. Ya tengo dos consultas. Pasamos a la siguiente. Este es el archivo que yo les voy a compartir con todas las consultas. ¿Qué dice la tercera pregunta? ¿Quiénes no tienen carnet de sanidad? ¿Quiénes no tienen carnet de sanidad? Ahora vamos a ver. ¿Quiénes no tienen carnet de sanidad? Nuevamente, crear. Entramos a crear. Entramos a nuestra tabla. Por ejemplo, me están preguntando carnet de sanidad. ¿Qué tabla sería? Si me preguntan por el carnet de sanidad, ¿con qué tabla trabajaría? Tabla, claro, estilista. ¿Y qué campo? Campo que se llama carnet de sanidad. Sí, no es complejo saber en base a lo que es lo que me pregunta. Diseño de consulta. Abro mi tabla de estilistas. No es necesario abrir lo demás, ya que no me están preguntando concerniente a las otras tablas. Y ahora me preguntan quiénes tienen carnet de sanidad. ¿Podría colocar ese solo campo de carnet de sanidad? Sí, pero hay que también colocar el nombre para saber de quién es. Estilista, mi campo nombre, puede ser código también si deseas, pero aquí ya coloco lo que me han preguntado. Estilistas, carnet de sanidad, y acá en criterio, como me están preguntando quiénes sí tienen, coloco sí. Sí, ahí está, sí. Ejecutar. Dice, los campos no coinciden. Ah, ya. Tiene que ser el sí con tilde. O sea, el sí de afirmación. Ya está. Sí, sí de afirmación. Sí, ejecutar. A ver, qué raro. Ahí está. Sí, sí. Ejecutar. Ahí está. ¿Quiénes tienen carnet
¿Quiénes tienen carnet de sanidad? Solamente 3. Marcos, Frank y Mark. ¿Quiénes tienen carnet de sanidad? Solamente 3. Marcos, Mark y Frank. Y si lo dudan, entonces piensa, y si piensan existe. Veamos a ver. Estilistas. Sí, Marco, sí, Frank y sí, Mark. O sea, solamente los 3, lo cual es correcto. Guardamos la consulta. ¿Cómo lo guardo? Cuando lo cierras. Cuando lo cierras, ahí te va a preguntar si deseas guardarlo así. Y le colocas un nombre. ¿Es obligatorio colocarle nombre? No, no puedes dejarlo como consulta 1, 2, 3. Pero cuando quieras volver a revisar, ya te va a ser más complicado saber qué preguntaste ahí. Por eso que yo le estoy colocando nombres para que cuando ustedes vean el archivo sepan de qué pregunta es. Citas el 14, ganan más de 900. Esta se llama ¿quiénes tienen carnet de sanidad? Entonces, por ese lado, podrías entenderlo como que sí es bueno colocarle nombre a las consultas. Porque si no quedaría así. Solamente como consulta 1, 2, 3 y sucesivamente. Y ahí tengo las 3 primeras preguntas. Sigamos. ¿Cuáles son los clientes que tienen, o sea, que son VIP Platino? ¿Cuáles son los clientes que son VIP Platino? ¿Cuáles son los clientes VIP Platino? Nuevamente, crear diseño de consulta. Crear diseño de consulta. Mi tabla cliente. Nada más. Coloco el nombre, mi tabla cliente, el campo nombre. Puedo agregar los demás si deseas, no hay problema. Cuando ustedes lo hagan, coloca todos si gustas. Ahí en su nombre, su apellido. Quieras colocar también de repente su código. No hay problema. Es válido. Es válido colocar todos los demás campos que tú gustes. Pero aquí ya coloco lo que me han preguntado. ¿Cuál es el tipo? El tipo de cliente. ¿Y por qué me han preguntado por el VIP Platinum? VIP Platinum. Ya. Déjame ver cómo lo escribí en la tabla. Ya que tiene que estar igual como lo he escrito. Escrito VIP-Platinum. Platinum. Ya está. Tipo de cliente VIP-Platinum. Ejecutar. Ya, entonces, ¿quiénes son los que son VIP Platinum? Solamente 2. Sandra y Cassandra. Sandra y Cassandra son los únicos clientes que son VIP Platinum. Ahora vamos a agarrar esa consulta y se las muestro en la consulta. Ahí está. Entonces mira, VIP Platinum. VIP Platinum. Algo que se pueden preguntar de repente sería lo siguiente. ¿Qué sería? Hay una opción arriba que tiene un asterisco. ¿Se han dado cuenta? Hay un asterisco por encima de las tablas. ¿Se han dado cuenta? Mira, acá. Esta acá que tiene un asterisco. ¿Qué significa ese que tiene el asterisco? Significa que si tú agregas ese tipo de campo, vas a repetir todos los campos. O sea, en vez de seleccionar uno por uno, si tú escoges esa opción, es porque le estás indicando que se habiliten todos los campos. Ahora vamos a ver. Vamos a cerrar esto. ¿Alguna vez han salido a correr de noche? De repente salgo a correr después de esta clase. Me ha dado ganas. Ejecutar. Encastar lo de platino, vamos a cerrar. Sí les comenté, ¿no? Una vez, como a las 11:30, no sé qué estaba pensando, me dio ganas de salir a correr de noche. A ver. Clientes biplatino. Clientes. Lo que sí no hago es de madrugada. Hay gente que sale a las 5 de la mañana. Qué intenso.
Platinum. Qué pereza. Levantarse. Creo que es más fácil de madrugada que... Disculpen, de noche que de madrugada. Ya. Crear diseño de consulta. Vamos a abrir cualquier tabla y vamos a ver lo que acabo de mencionar. ¿Qué pasa si yo escojo esa opción que tiene el asterisco? Que es la primera, la que está arriba. No, profesor, lo corre para buscarlo. Al bus de regreso a casa. Justo este bimestre en el colegio le estoy hablando a los chicos de eso. Este bimestre, acá está, a este asterisco me refiero. Le estoy hablando sobre, este bimestre es de comida saludable. Entonces es un tema transversal y en las clases hablamos sobre lo de la comida saludable y sobre lo que es la famosa frase de mente sana en cuerpo sano. Y cómo nos ha afectado físicamente la cuarentena. Bueno, vamos a agregar el asterisco. Ahí está, mira. Estilistas asterisco. ¿Qué significa que yo coloque eso? Vamos a ver. Vamos a darle a ejecutar. ¿Y qué ha sucedido? Se ha habilitado toda la tabla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo escojo la opción que es el asterisco aquí, o escojo ese campo con el asterisco, significa o representa que yo voy a habilitar todos los campos. Para ya no estar escogiendo uno por uno, habilito todos los campos. En el caso que la pregunta involucre todos los campos, o a menos que tú quieras que en tu consulta estén todos los campos presentes. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. En una consulta que ya hice, a ver, por ejemplo, en la primera consulta. Vamos a guardarlo o no. Por ejemplo, la primera pregunta fue las citas el 14. Vamos a editarla. Y vamos a agregar acá. Miren, en esa consulta estaban las relaciones. Y ahí se quedan, ¿sí? Por eso decía que cada consulta es independiente. Ya, acá. Por ejemplo, vamos a agregar acá los clientes. Y acá voy a agregar el que tiene el asterisco. Y vamos a ver qué cambio se va a visualizar. Ahí está, miren. Se ve todos los campos. Todos los campos. Eso es lo que significa el asterisco. Que se habiliten todos los campos de la columna, de la tabla que tú hayas seleccionado. En una consulta, ¿es necesario ver todos los campos? No, no es necesario ver todos los campos. ¿Por qué? Porque las preguntas son puntuales. Como por ejemplo, esta pregunta, citas el 14. Era cita el 14. Y te pregunto, ¿era necesario saber cuándo es su cumpleaños? ¿Qué tipo de cliente es? ¿Su teléfono? ¿Su dirección? ¿Con quién come? ¿A qué hora come? ¿Con quién sale o no sale? O sea, es información que para la consulta no es necesario o no es relevante. Por eso que cuando tú hagas una consulta, solo coloques los campos que son importantes y necesarios o relevantes. Si no, te va a aparecer toda la información que no te han preguntado. No lo voy a guardar porque ese cambio no tiene que ver con esa consulta. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué estilistas están disponibles todos los días? ¿Qué estilistas están disponibles todos los días? Tenemos un campo en mi tabla de estilistas que dice todos los días, ¿verdad? O dice diario, mejor dicho. Entonces eso es lo que me están preguntando. ¿Qué estilistas tienen diario prácticamente? ¿Qué estilistas trabajan diario? Crear diseño de consulta. En mi tabla estilista vamos a agarrar el campo nombre. El campo nombre, si deseas ya sabes que puedes escoger todos los campos. Y aquí coloco lo que me han preguntado. O sea, su horario. ¿Y de qué tipo? Diario. Diario. ¿Qué estilistas trabajan diario? Y le doy clic en ejecutar. Me dice que era en horario, a ver un momento. Ah, no, frecuencia, ya ven, mira. No era con el campo diario. Disculpen, no era con el campo horario, sino con el campo frecuencia. No era con el campo horario, sino con el campo frecuencia. Ahí también me equivoco. También soy un ser humano. Diario. Ejecutarlo. Ahí está.
¿Quiénes trabajan diario? Billy y Marco. Qué hinchas. Billy y Marcos trabajan diario. Quiere decir que los demás trabajan en otros turnos, en otras frecuencias. Entonces miren cómo se están formando estas consultas. Y como dije, al final todas estas consultas las podemos adjuntar en un reporte. ¿Se acuerdan que les dije eso? Que luego podemos elaborar un reporte. Y en un reporte podemos adjuntar todas estas consultas o podemos crearla de cero. Crear de cero un reporte que está en base de todas las consultas. Recuerden que vamos a seguir viendo esto de las consultas, los formularios. Luego vamos a ver formularios. Pero esta parte es muy fundamental. Esta es la piedra angular. La piedra angular de Access es este apartado de las relaciones. Por eso que lo vamos a repetir en la siguiente clase también. Esta es la base. Si no entienden bien esto, todo lo demás no les va a ser un poco más complejo. Entonces es por eso que es muy importante este punto de las relaciones entre las tablas de los campos. Y este es en realidad donde está toda la chamba. Aquí es donde está la chamba. Analizar qué tablas van, qué tablas no van, qué campos sí, qué campos no, cómo interactúan, cómo se relacionan. Ahí está todo el trabajo. Ya que si no se hace bien, van a aparecer errores. Entonces, esta es la piedra angular. Por ahí les muestro otras bases de datos, a ver. Y ahora que ya vieron, que ya han visto más o menos cómo el trabajo, a ver. Miren, por darles un ejemplo. Miren esta base de datos. Ahora sí ya entienden esto. Tal vez no entienden la letra, pero ya más o menos tienen una idea de a qué se refiere todo lo que ven aquí, ¿verdad? Ahora sí ya lo entienden de una manera. Ahí ven la llavecita. Ahí está, es el campo ID. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que una base de datos puede ser compleja, puede ser simple. Ya obviamente esto de aquí es un caso que dice, a ver, inversionista, solicitud, contratos, inversiones, trabajo, tareas. Por acá dice para 1, para 2, certificados, archivos, comercios. Y ahí como ven, miren, hay tablas que tienen más de un campo. Disculpen, más de una llave. ¿Y eso por qué es? Por lo de las llaves foráneas. Solo que en esta aplicación o en este programa que están haciendo esto, que no sé qué programa será, de repente MySQL, ahí sí se ven las otras llaves. Solo que acá en Access no lo vemos. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando vimos las relaciones, acá debería aparecer las otras llaves. Porque son estas dos acá. Estos dos campos que tienen la llave, a la hora que lo relacionamos, aquí también debería aparecer la llave. Pero no lo aparece porque se entiende que esos campos son las llaves foráneas, porque vienen de otras tablas. Solo que en esta aplicación, acá sí se nota, acá sí se ve las llavecitas esas. Y miren, hay campos que tienen disculpen, hay tablas que tienen, mire, como 15, 20 campos, ya exageradamente, pero tendrá sentido para la complejidad de esta base de datos. Bueno, continuemos. Nos quedamos en... Esta es la de diario. Consulta diario. Algo similar, te voy adelantando, algo similar va a ser la evaluación. En la evaluación final, que es la del día viernes, van a elaborar su base de datos como la evaluación y aparte de eso van a realizar consultas. Eso es lo que voy a preguntar en la evaluación final. No voy a preguntar sobre formularios, reportes, pero sí consultas, porque me parece que hasta este punto sí deben de llegar, hasta aquí. Les voy a enseñar cómo hacer los formularios, reportes, pero eso no voy a preguntar en la evaluación final. Esto sí voy a preguntar, lo de las consultas. Una lista de 10 consultas que van a tener que realizar.
Hasta ese punto es el que yo quiero que llegue, hasta realizar consultas, que es lo que estamos viendo hoy día y vamos a seguir viendo las últimas clases. Siguiente pregunta. ¿Cuántos estilistas tienen carné y trabajan diario? Ya, acá la pregunta ya tiene que ver con dos campos, pero aún así sigue siendo una pregunta simple, porque solamente involucra una sola tabla. Me están preguntando por lo del carné y por diario. Ahora vamos a ver cómo sería esa consulta. Carné y diario. Carné y diario. Crear diseño de consulta. Mi tabla estilistas. Vamos a agregar la tabla estilistas, el campo nombre. Y me han preguntado por el carné y diario. Y vamos a agregar primero la frecuencia. ¿Y cuál es la frecuencia? Diario. Diario. Y por acá el carné. Estilista, carné. Y acá agrego el sí. El sí. Pero ese sí es un poco espeso. ¿Por qué? Porque ese sí lleva tilde. Tiene que ser el sí con tilde. Si colocas el otro sí, o sea, sin tilde, que es el sí de duda, de preguntas, no te va a aparecer la pregunta. A ver. Vamos a darle a ejecutar y luego les muestro. Ahí está. ¿Quiénes son los de diario y sí? Solamente marco. Ya, pero vamos a ver acá. A ver, ahí está. Su nombre, su frecuencia y su carnet de sanidad. Sí. Entonces, esta era la pregunta. ¿Quién es el estilista que trabaja a diario y que también tiene su carnet de sanidad? ¿Quién es? Solamente uno. ¿Para qué significa el O? Significa que puedo colocar más criterios. Por ejemplo, si es diario o interdiario y agrego otro más. O. Y lo mismo por acá. Sí o no, aunque no tendría sentido preguntar sí o no. Sería lo mismo, ya que solamente o es sí o es no. No tendría sentido colocar el O. Para eso sirve lo que hay acá abajo. O los campos o las celdas que hay en la parte de abajo. Por eso dice O. Ya. Entonces, ¿quién es el único estilista que trabaja a diario y tiene carné? Solamente Marcos. Vamos a guardar la consulta. Guardarla así. Consulta estilista con carné y diario. O sea que trabaja a diario. Entonces miren, ahí están las consultas. Cita el 14, clientes VIP, diario, con carné, ganan más de tal cantidad y que tengan carné. Siguiente pregunta. A ver, con esta pregunta me quedo. Ya el resto ya los hacen ustedes. En la siguiente clase yo las termino, pero como dije, como voy a preguntar esto sí espero que por favor lo practiquen, porque esto va a venir en la evaluación. Siguiente pregunta, a ver, con esta me quedo. ¿Qué clientes cumplen años antes de 1996? ¿Qué clientes cumplen años antes de 1996? Quiere decir que me están preguntando con los símbolos de mayor menor y concerniente a una fecha. La siguiente pregunta dice, ¿qué clientes tienen cita en San Isidro? ¿Qué clientes tienen cita en San Isidro? Y a esa pregunta ya es una pregunta ya compuesta, porque involucra la tabla clientes. Ah, no, espera, déjenme ver. Déjenme ver, a ver. Ah, no es compleja. O pregunta el nombre. Ah, no pregunta nombre. Si hubiera dicho nombre, ahí sí. Porque en mi tabla cita no hay nombres. Pero me están preguntando qué clientes tienen cita en San Isidro. O sea, con el código. Colocas el código de ese cliente y colocas el lugar, San Isidro. Y se supone que solamente va a aparecer el resultado una sola persona, ya que solamente hay uno que tiene cita en San Isidro, que es laseado el día 14 con tal estilista. La otra pregunta. ¿Qué clientes piden corte de cabello el día 12 de julio? Entonces tiene que ver con dos campos. El tipo de servicio, que aquí lo llamamos servicio nada más, y tiene que ver con
la hora creo, o la fecha. Tiene que ver con el día 12. Y la última pregunta es, ¿cuántas citas hay en San Isidro y que sean corta y cabe? Ya, sí, todas son preguntas simples, disculpen. Todas son simples. No, no involucran relaciones. O sea, no involucran otras tablas. La siguiente base de datos que vamos a ver, déjenme ver. Creo que ahí sí. Ahí sí estoy colocando preguntas. A ver. Mm, Ya, si la siguiente clase vamos a ver esto de las relaciones de uno a uno. Y vamos a ver las mismas tablas, pero con lo del tema de uno a uno. Y una lista de preguntas, pero. Una lista de preguntas, pero ya más complejas. Ujú, de otras tablas. Ya, sí, esto vamos a ver la siguiente clase. El día lunes. Bueno, a ver, decía que termino con esta pregunta. A ver, ¿cuál es? La de qué clientes cumplen años antes de 1996. Ya, cerro mi tabla. Crear. Diseño de consulta. Mi tabla clientes. Agrego clientes. Campo nombre. Y por acá coloco la fecha. Fecha, acá está cumpleaños. Criterio mayor. Ah, no, disculpen, menor. Menor. Menor a. ¿Qué día dice? No dice el día, 1996. O sea, ¿quiénes cumplen antes de 1996? El primero del 01 de 1996. Y ejecutar. Ya, ¿quiénes cumplen antes del 96? Dos personas. Mariel, que nació en plena... No, cuando un año después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y Cassandra, que nació el mismo año que yo. 1993. Listo. Nada más. A ver. Vamos a guardar esta consulta. Cumpleaños. Cumple antes de 1996. Listo, ya está. Bueno chicos, ahí nos vamos a caer el día de hoy. En la siguiente clase vamos a ver lo similar, teórico, ya que este análisis es muy importante, como dije. Esta es la piedra angular, analizar esto. Sin esto no somos nada. Si no entendemos esto, lo demás se hace más complejo. Y en la próxima clase también vamos a analizar de las otras tablas que hemos visto, como la de Tambo, la de vigilancia, creo también. Ahí vamos a ver este tipo de análisis. Bueno, ahí nos vamos a caer el día de hoy, chicos. Ya nos estamos viendo el día lunes. Esto lo voy a subir, los materiales, las diapositivas, la voy a subir hoy día. La grabación, ya saben, el día de mañana. Mañana antes del mediodía ya van a poder verlo en YouTube. O en la plataforma del instituto. ¿Alguna pregunta que tengan antes de pasar a retirarnos? ¿Algo que deseen preguntar? Como dije, repasen bastante esto por lo que va a ir en la evaluación. En la evaluación final voy a preguntar sobre esto, lo del tema de las consultas. Profe, le quería preguntar algo. Sí, dime. Entonces, cuando hay una relación entre tablas, al momento de formular la pregunta puede ocurrir algún error como usted, bueno, como le pasó anteriormente, ¿no? Que al momento de formularla, como estaban relacionadas, no salió como esperábamos que iba a salir. Sí, el error no era de las relaciones, el error era por el bug que tenía, no era por la relación. Dale. Está bien. Listo. Bueno chicos, ahí nos quedamos, que tengan buen fin de semana, ya saben esto, la mochila de emergencia, dice profesor, la evaluación será oral. No, no es oral, es práctico, igual que la evaluación del día de ayer. Si decía lo de la mochila de emergencia, el día de ayer hubo un sismo a la 1 de la madrugada, creo que no lo habrán sentido, siguen cañete. Y bueno, hay que estar prevenidos, ¿eh? No es algo por alarmista, sino prevención. Cuídense mucho, nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Bye bye.